El Éxodo es una de las narraciones más influyentes de la historia humana, un relato que no solo ha definido la identidad del pueblo hebreo, sino que ha servido de inspiración para innumerables movimientos de liberación a lo largo de los siglos. Sin embargo, su importancia no radica únicamente en su contenido religioso, sino en su profundo trasfondo histórico, geográfico y político. Para comprender el contexto en el que se desarrolla, es crucial examinar la situación de Egipto en el período en el que se sitúa el relato. En la época en que, según la tradición, los hebreos habrían estado en Egipto, este país era la potencia dominante del mundo antiguo, con un sistema económico basado en la agricultura, el comercio y el trabajo forzado. En el Reino Nuevo, aproximadamente entre el 1550 y el 1070 a.C., Egipto había alcanzado su máxima expansión territorial, controlando vastas regiones desde Nubia en el sur hasta Canaán y Siria en el norte. Este dominio no solo aseguraba una fuente constante de tributos, sino que también generaba un flujo continuo de esclavos y trabajadores forzados, capturados en las campañas militares o absorbidos a través de tratados políticos. El relato bíblico describe a los hebreos como una población extranjera que, en un principio, había llegado a Egipto en tiempos de José, cuando una gran hambruna azotó la región. Sin embargo, con el paso de las generaciones, su número creció hasta convertirse en una comunidad lo suficientemente numerosa como para preocupar al faraón. Históricamente, Egipto experimentó varias olas de inmigración de grupos semitas provenientes del Levante, quienes se establecieron en el delta del Nilo y formaron comunidades que, en algunos casos, llegaron a desempeñar funciones administrativas en la corte egipcia. Un ejemplo de ello son los Hyksos, un pueblo de origen asiático que llegó a gobernar Egipto durante el segundo período intermedio, aproximadamente entre 1650 y 1550 a.C. Si bien la presencia hebrea en Egipto no tiene una corroboración arqueológica directa, algunos historiadores han planteado la posibilidad de que el relato del Éxodo esté basado en la memoria de estos grupos semitas que fueron expulsados de Egipto tras la reunificación del país bajo los faraones del Reino Nuevo. El trabajo forzado impuesto a los hebreos es un elemento central en la narración bíblica, y su descripción coincide con las condiciones en las que vivían muchos de los trabajadores del antiguo Egipto. Aunque Egipto no tenía un sistema de esclavitud como el que existió en Grecia o Roma, sí utilizaba mano de obra servil en proyectos de construcción a gran escala. En los relieves y textos egipcios se mencionan a menudo a trabajadores extranjeros que eran empleados en la construcción de templos y ciudades. Algunos de estos trabajadores eran prisioneros de guerra, mientras que otros eran campesinos obligados a realizar labores estatales como parte de su tributo al faraón. El texto bíblico menciona la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés, lo que ha llevado a algunos investigadores a asociar el relato con el período de Ramsés II, 1279-1213 a.C., uno de los faraones más poderosos del Reino Nuevo, quien emprendió grandes proyectos de construcción en el delta del Nilo. La decisión del faraón de someter a los hebreos a trabajos forzados se presenta en la Biblia como un acto de opresión, pero desde una perspectiva política y económica, puede interpretarse como una medida de control poblacional. En la historia del antiguo Egipto, existen ejemplos de faraones que tomaron decisiones similares para consolidar su autoridad. El crecimiento de comunidades extranjeras en Egipto representaba un desafío, ya que estos grupos podían mantener lazos con potencias enemigas o generar tensiones internas. En la época de Ramsés II, Egipto se encontraba en conflicto con los hititas, una de las civilizaciones más avanzadas de Anatolia, y necesitaba asegurarse de que su frontera oriental estuviera bien protegida. La presencia de una gran comunidad semita en el delta del Nilo pudo haber sido vista como un riesgo estratégico, lo que explicaría la imposición de medidas restrictivas sobre ellos. El relato del Éxodo se inicia en este contexto de opresión y desesperación, estableciendo el escenario para la llegada de Moisés, el líder que cambiará el destino de su pueblo. Sin embargo, más allá de su significado religioso, la historia del Éxodo nos ofrece una visión del Egipto de la época, un imperio en su apogeo, con una burocracia altamente organizada, una élite gobernante obsesionada con el control de la población y un sistema económico que dependía del trabajo de miles de personas sometidas a la voluntad del faraón. Con este trasfondo, la historia de la liberación de los hebreos adquiere una nueva dimensión, no solo como un relato de fe, sino como un reflejo de los conflictos sociales y políticos del mundo antiguo.
El relato bíblico describe a los hebreos como una población en crecimiento dentro de Egipto, lo que provoca el temor del faraón, quien decide tomar medidas drásticas para evitar que se conviertan en una amenaza. La primera de estas medidas es la imposición del trabajo forzado, lo que encaja con la política egipcia de utilizar mano de obra extranjera en proyectos de infraestructura. Egipto dependía de un sistema de tributo laboral, en el cual no solo los esclavos, sino también los campesinos egipcios, eran reclutados para trabajar en la construcción de templos, ciudades y monumentos. De hecho, las inscripciones encontradas en los sitios de construcción de las pirámides muestran que los trabajadores no eran esclavos en el sentido clásico, sino que tenían ciertos derechos, recibían raciones de comida y vivían en comunidades organizadas. Sin embargo, la situación de los hebreos en el relato bíblico es diferente, ya que el faraón los somete a un régimen más brutal, obligándolos a fabricar ladrillos y erigir ciudades sin descanso. La referencia a la fabricación de ladrillos de barro y paja es un detalle significativo, ya que coincide con las técnicas de construcción egipcias en el delta del Nilo. A diferencia de la piedra utilizada en los templos y pirámides, las casas y edificios administrativos eran construidos con ladrillos de barro secados al sol. Este método se usaba especialmente en la región del delta, donde la disponibilidad de piedra era limitada. En el relato bíblico, cuando Moisés y Aarón exigen la liberación de los hebreos, el faraón responde aumentando la carga de trabajo, ordenando que los esclavos consigan su propia paja para fabricar los ladrillos. Este castigo refleja una estrategia de dominación común en la antigüedad, aumentar la carga de trabajo como un método de represión, asegurando que los oprimidos no tuvieran tiempo ni recursos para rebelarse. El crecimiento de la población hebrea también lleva al faraón a imponer una medida aún más extrema, el infanticidio de los niños varones. Este tipo de decretos no eran desconocidos en la historia antigua. En diversas civilizaciones, cuando una población extranjera crecía demasiado o se percibía como una amenaza, los gobernantes recurrían a políticas de control demográfico. Se sabe, por ejemplo, que algunos reyes mesopotámicos y persas ordenaron deportaciones masivas de pueblos conquistados para diluir su identidad cultural y evitar rebeliones. En el caso de Egipto, aunque no hay registros de un decreto de exterminio infantil como el descrito en el Éxodo, sí existen evidencias de prácticas de control poblacional, como el desplazamiento forzado de grupos extranjeros a regiones específicas. En este contexto surge la figura de Moisés, quien según el relato es salvado de la matanza cuando su madre lo coloca en una canasta de papiro y lo deja a la deriva en el río Nilo. La elección de los materiales de la canasta no es casual, el papiro era una planta abundante en los humedales del Nilo y se utilizaba en la fabricación de embarcaciones pequeñas. De hecho, los egipcios construían barcas de papiro para navegar por canales y lagunas poco profundas. Además, el río Nilo tenía un significado sagrado en la cosmovisión egipcia, ya que era considerado la fuente de la vida y el centro de la existencia de la civilización. El hecho de que Moisés sea salvado en el Nilo y encontrado por la hija del faraón lo conecta de inmediato con la élite egipcia y le otorga una posición privilegiada desde su nacimiento. El motivo del niño abandonado que es rescatado y criado en la casa de sus enemigos es un tema recurrente en la mitología y la historia antigua. Un paralelo claro se encuentra en la leyenda de Sargón de Akkad, el fundador del primer imperio mesopotámico, cuya historia cuenta que fue colocado en una cesta de juncos en un río y rescatado por un jardinero, antes de convertirse en rey. Relatos similares existen en otras culturas, lo que sugiere que este tipo de narraciones servían para exaltar a figuras históricas, dotándolas de un origen milagroso que justificaba su destino como líderes. Criado en la corte egipcia, Moisés habría recibido una educación que lo colocaba por encima del pueblo hebreo. Egipto poseía una de las tradiciones académicas más avanzadas del mundo antiguo, con escuelas donde los hijos de la nobleza y los escribas aprendían escritura hieroglífica, astronomía, matemáticas, estrategia militar y administración. La burocracia egipcia era altamente organizada, y los conocimientos adquiridos en estas escuelas permitían a los altos funcionarios dirigir obras públicas, supervisar la recaudación de impuestos y administrar los templos. Si Moisés realmente creció en este entorno, como sugiere la historia, habría desarrollado habilidades que más tarde serían cruciales en su papel como líder y legislador del pueblo hebreo. A pesar de su crianza egipcia, Moisés nunca pierde su conexión con su pueblo.
Su despertar como libertador ocurre cuando presencia a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo. En un acto de ira, Moisés mata al egipcio y lo entierra en la arena, un momento que lo convierte en fugitivo. Este episodio es interesante porque muestra a Moisés como una figura con una mezcla de identidad egipcia y hebrea. No es un simple esclavo que se rebela, sino un hombre con educación y posición privilegiada que toma una decisión drástica al verse confrontado con la injusticia. Este arquetipo del líder que se enfrenta a su propio pasado y debe elegir entre su origen y su destino es un motivo recurrente en la historia de héroes y libertadores. La fuga de Moisés lo lleva al desierto de Madián, una región montañosa situada en la actual Arabia Saudita o Jordania. En la antigüedad, el desierto era visto como un lugar de transformación, donde los líderes eran moldeados por la soledad y las dificultades. En diversas tradiciones, el retiro al desierto precede a un gran cambio espiritual. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio, Mahoma tuvo sus primeras revelaciones en las montañas de Arabia, y muchos místicos y profetas han encontrado en el aislamiento un espacio de conexión con lo divino. En el caso de Moisés, su tiempo en Madián le permite adaptarse a la vida nómada, un conocimiento que más tarde será esencial cuando deba guiar a los hebreos a través del desierto del Sinaí. Moisés se casa con Séfora, la hija de Jetro, un sacerdote madianita, lo que sugiere que entró en contacto con una tradición religiosa diferente a la egipcia. Jetro es descrito como un hombre sabio y consejero, lo que ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que los madianitas practicaban una forma temprana de monoteísmo. Esto es significativo porque refuerza la idea de que Moisés, antes de recibir su misión divina, ya había sido influenciado por ideas religiosas que diferían del politeísmo egipcio. Es en este periodo de exilio donde Moisés tiene su encuentro con la zarza ardiente, un evento que marca el inicio de su papel como líder y profeta. La zarza que arde sin consumirse ha sido interpretada de múltiples maneras, algunos la ven como una manifestación directa de la presencia divina, mientras que otros han propuesto explicaciones naturales, como la combustión de gases emanados por el suelo en regiones volcánicas o de actividad geotérmica. En cualquier caso, el mensaje que recibe Moisés es claro: debe regresar a Egipto y exigir la liberación de su pueblo. El regreso de Moisés a Egipto marca el comienzo del conflicto con el faraón, un enfrentamiento que no es solo una lucha entre un líder y un monarca, sino un choque entre dos sistemas de creencias, dos visiones del mundo. En el próximo desarrollo del relato, veremos cómo este enfrentamiento culmina con las 10 plagas, un conjunto de eventos que han sido interpretados tanto en términos teológicos como científicos, y que marcarán el momento decisivo de la historia del Éxodo. El regreso de Moisés a Egipto representa no solo su confrontación personal con su pasado, sino también un choque de proporciones cósmicas entre dos concepciones del mundo, el poder absoluto del faraón y la voluntad de un Dios único que desafía la estructura divina de Egipto. En la cosmovisión egipcia, el faraón no era solo un gobernante terrenal, sino la manifestación del dios Horus en vida y de Osiris tras su muerte. Su autoridad era incuestionable y su relación con los dioses garantizaba la estabilidad del cosmos, el Ma'at, el principio de orden y justicia que regía el universo. El desafío de Moisés no es simplemente un acto de rebeldía política, sino una afrenta a la misma naturaleza del poder egipcio. Un esclavo que exige la liberación de su pueblo no solo amenaza el orden social, sino que cuestiona la propia legitimidad del faraón. El relato bíblico presenta una serie de negociaciones entre Moisés y el faraón, en las que Moisés, acompañado por su hermano Aarón, exige la liberación de los hebreos. Cada negativa del faraón provoca una plaga enviada por Dios como castigo. Estas 10 plagas han sido objeto de numerosas interpretaciones, tanto desde una perspectiva religiosa como científica. Mientras que el texto bíblico las describe como intervenciones divinas destinadas a doblegar el corazón del faraón, algunos investigadores han buscado explicaciones naturales que podrían haber dado origen a estos eventos catastróficos. La primera plaga, el agua del Nilo convertida en sangre. Según el relato, Moisés golpea el Nilo con su vara y el agua se transforma en sangre, matando a los peces y volviendo el agua imbebible. Desde un punto de vista científico, una posible explicación es la proliferación de algas rojas tóxicas o dinoflagelados, que pueden causar lo que se conoce como marea roja. Este fenómeno ocurre cuando ciertos microorganismos florecen en grandes cantidades, liberando toxinas que envenenan el agua y provocan la muerte masiva de peces.
Otro factor que podría haber contribuido es una alta concentración de óxidos de hierro en el agua, lo que habría dado al Nilo un color rojizo. Este tipo de evento ha sido documentado en la historia reciente, y su impacto en el ecosistema puede ser devastador, desencadenando una reacción en cadena que explicaría las siguientes plagas. Las plagas de ranas, piojos y moscas, un colapso ecológico. La segunda plaga, la proliferación de ranas, podría ser una consecuencia directa de la contaminación del agua. Con el Nilo envenenado y sus depredadores naturales diezmados, las ranas habrían abandonado el agua en busca de refugio, invadiendo las ciudades egipcias en números descontrolados. Sin embargo, al poco tiempo, al no poder sobrevivir fuera de su hábitat, habrían muerto en masa, lo que habría generado un desequilibrio ecológico. La muerte masiva de ranas habría permitido la proliferación descontrolada de insectos, lo que explicaría la tercera y cuarta plaga, los piojos y las moscas. En un ecosistema donde los anfibios, que controlan la población de insectos, han desaparecido, los parásitos se multiplican rápidamente. Las moscas, además de ser una molestia, eran portadoras de enfermedades, lo que habría llevado al brote de epidemias. Este tipo de eventos han sido registrados en distintos momentos de la historia, cuando cambios en el equilibrio ecológico han generado plagas devastadoras. Las plagas sobre el ganado y las enfermedades epidémicas. Las siguientes plagas afectan tanto al ganado como a las personas. La peste que mata al ganado egipcio podría estar relacionada con una epidemia de anthrax, una enfermedad infecciosa que afecta a los herbívoros y puede transmitirse a los humanos. En un contexto donde el agua estaba contaminada y las moscas proliferaban sin control, la aparición de enfermedades zoonóticas era un peligro real. Además, la sexta plaga, que causa úlceras y llagas en la piel, podría ser consecuencia del mismo fenómeno, una enfermedad transmitida por insectos o derivada del contacto con animales enfermos. Epidemias similares han ocurrido en la antigüedad, especialmente en regiones donde las condiciones sanitarias se deterioran rápidamente. El granizo y la tormenta de fuego, fenómenos meteorológicos extremos. La séptima plaga describe una tormenta de granizo con fuego que cae del cielo. Este fenómeno podría ser el resultado de una actividad volcánica en el Mediterráneo oriental. Se ha propuesto que una erupción en la isla de Santorini, Thera, alrededor del siglo XVI a.C. pudo haber provocado una lluvia de cenizas ardientes mezcladas con tormentas eléctricas. La explosión de Santorini fue una de las más poderosas de la historia y generó una columna de ceniza que se extendió por miles de kilómetros. Si Egipto fue alcanzado por esta nube de ceniza, habría provocado tormentas violentas, relámpagos y caída de material incandescente, lo que explicaría la descripción de granizo con fuego. La plaga de langostas y la oscuridad sobre Egipto. La octava plaga, una invasión de langostas, es un evento bien documentado en la historia egipcia. En tiempos de sequía o cambios climáticos, las langostas pueden multiplicarse rápidamente y devastar cultivos en cuestión de horas. La ausencia de lluvia y la alteración de los ecosistemas podrían haber facilitado una de estas plagas cíclicas. La novena plaga, la oscuridad que cubre Egipto durante 3 días, es una de las más enigmáticas. Una posibilidad es que fuera causada por la misma erupción de Santorini, que habría generado una nube de ceniza densa lo suficientemente grande como para bloquear la luz del sol. En diversas fuentes egipcias se mencionan eventos en los que el sol fue oscurecido, lo que sugiere que este tipo de fenómenos, aunque raros, eran conocidos. La muerte de los primogénitos, un desastre sanitario o una conspiración interna. La décima y última plaga, la muerte de los primogénitos, ha sido interpretada de distintas maneras. Desde una perspectiva epidemiológica, algunos científicos sugieren que pudo haber sido causada por la contaminación de los granos almacenados con micotoxinas, sustancias tóxicas producidas por hongos que crecen en los alimentos en condiciones de humedad. Las micotoxinas pueden provocar envenenamientos fatales, y si los primogénitos eran los primeros en recibir las raciones de comida, habrían sido las primeras víctimas. Otra hipótesis sugiere que esta plaga pudo haber tenido un componente político. En un momento de crisis extrema, la muerte de los primogénitos de las familias más influyentes podría haber sido el resultado de un levantamiento interno dentro de la corte egipcia. En la historia de Egipto, existen registros de conspiraciones palaciegas y asesinatos selectivos en momentos de transición de poder.
El impacto de las plagas en la salida de los hebreos. El conjunto de estas catástrofes debió haber causado un colapso social y económico en Egipto. Con las cosechas destruidas, el ganado diezmado, epidemias extendiéndose y una crisis en la corte real, la capacidad del faraón para mantener el control habría quedado seriamente afectada. Esto explicaría por qué, tras la 10ª plaga, el faraón finalmente accede a dejar ir a los hebreos. La combinación de fenómenos naturales, crisis sanitaria y desorden interno pudo haber sido el detonante que permitió que un grupo de esclavos escapara sin una resistencia inmediata. Lo que sigue en la narrativa es uno de los episodios más icónicos del Éxodo, la huida de Egipto y el cruce del Mar Rojo, un evento que también ha sido estudiado desde múltiples perspectivas. Algunas teorías sugieren que pudo haberse tratado de un fenómeno de marea extrema, donde vientos fuertes habrían expuesto un paso temporal a través de un área de aguas poco profundas. Esta posibilidad, junto con la desorganización egipcia tras las plagas, podría explicar cómo los hebreos lograron escapar y cómo las aguas se cerraron sobre el ejército del faraón, sellando su liberación definitiva. El clímax del relato del Éxodo ocurre en el momento en que los hebreos, perseguidos por el ejército egipcio, logran cruzar el Mar Rojo mientras las aguas se abren ante ellos, solo para cerrarse después sobre los soldados del faraón. Este evento ha sido descrito en términos de un milagro divino, pero también ha sido objeto de extensos estudios científicos que han intentado explicar cómo un fenómeno natural podría haber dado lugar a un evento con las características descritas en la Biblia. Una de las teorías más respaldadas es la hipótesis del viento del este, la cual propone que fuertes vientos pudieron haber causado un efecto de recesión de las aguas, creando un camino seco temporalmente. Estudios realizados en la Universidad de Colorado han modelado cómo un viento de aproximadamente 100 km por hora, soplando durante varias horas en la dirección correcta, podría haber desplazado el agua en un área poco profunda, exponiendo temporalmente el lecho del mar y permitiendo un cruce a pie. Este fenómeno ha sido documentado en la naturaleza en cuerpos de agua someros, donde vientos fuertes pueden retirar grandes volúmenes de agua antes de que éstas regresen con fuerza una vez que el viento cesa. Otro aspecto fundamental en esta discusión es la correcta identificación del Mar Rojo, mencionado en la Biblia. La traducción original en hebreo habla del Yam Suf, que literalmente significa mar de juncos. Esto ha llevado a algunos historiadores a proponer que la travesía no ocurrió en el Mar Rojo como lo conocemos hoy, sino en un área de lagunas costeras o marismas en el delta del Nilo, donde el fenómeno del viento y la marea extrema habría sido más plausible. Otra teoría sugiere que el cruce pudo haberse dado en el lago Tinsá o en los lagos Amargos, dos cuerpos de agua situados en la ruta entre Egipto y la península del Sinaí. Durante periodos de sequía, estos lagos experimentan fluctuaciones en sus niveles de agua, lo que podría haber facilitado un cruce si se combinaba con un evento climático extremo. Algunos científicos han propuesto que la erupción volcánica en la isla de Santorini, Thera, en el mar Egeo, pudo haber generado un tsunami que afectara las costas egipcias y provocara un retroceso momentáneo del agua antes de que una gran ola regresara con fuerza. Este modelo, aunque menos aceptado, es una posibilidad interesante dado que la erupción de Santorini fue lo suficientemente poderosa como para haber impactado grandes áreas del Mediterráneo oriental. Sin embargo, una limitación de esta teoría es que el tiempo entre la erupción y el supuesto éxodo no encaja perfectamente según la cronología aceptada. Tras cruzar el mar, los hebreos se internan en el desierto del Sinaí, donde pasarán 40 años antes de alcanzar la tierra prometida. Desde un punto de vista geográfico, la región del Sinaí es una de las más inhóspitas del mundo antiguo, con temperaturas extremas, escasez de agua y una geografía montañosa que habría hecho difícil el desplazamiento de un grupo grande de personas. Algunos estudiosos han planteado que el éxodo no fue un solo evento masivo, sino una serie de migraciones más pequeñas a lo largo del tiempo. La idea de una gran multitud viajando por el desierto durante 4 décadas plantea desafíos logísticos importantes. Las fuentes de agua son limitadas, y la cantidad de alimento necesario para mantener a un grupo tan grande habría requerido una planificación considerable. Es por esto que algunos arqueólogos sugieren que los hebreos viajaron en grupos más pequeños y que el relato del éxodo es una versión unificada de múltiples desplazamientos.
Uno de los episodios más intrigantes de la travesía por el desierto es la provisión de maná, un misterioso alimento que, según el relato bíblico, caía del cielo y sustentaba a los hebreos. Desde una perspectiva científica, se ha propuesto que el maná podría haber sido una sustancia exudada por ciertos arbustos de tamarisco, los cuales secretan una resina rica en carbohidratos que puede consumirse como fuente de energía. Estas exudaciones, conocidas por los beduinos de la región, son recogidas en pequeñas cantidades y han sido utilizadas históricamente como alimento en momentos de escasez. Otra teoría es que el maná podría haber sido un tipo de líquen comestible, que crece en ambientes áridos y puede ser recolectado y almacenado. Los nómadas en el desierto del Sinaí han utilizado estos recursos por siglos, lo que hace plausible que un grupo de viajeros encontrara maneras de sustentar su alimentación a través de fuentes naturales. Otro de los desafíos en la travesía por el Sinaí es la obtención de agua. Según la Biblia, Moisés golpea una roca en Joreb y de ella brota un manantial. Geológicamente, esto podría corresponder a un fenómeno conocido como acuíferos subterráneos, donde ciertas formaciones rocosas pueden retener agua que, cuando se fracturan, liberan un flujo repentino. En la península del Sinaí existen zonas con acumulaciones de agua bajo la superficie, que pueden activarse con movimientos de tierra o al romper capas de roca por erosión o impacto. Uno de los momentos más trascendentales del Éxodo ocurre en el monte Sinaí, donde Moisés recibe los 10 mandamientos. Este evento marca la consolidación del pacto entre Dios y su pueblo y establece el fundamento de la identidad moral y legal de Israel. Desde una perspectiva histórica, la transmisión de códigos legales en inscripciones de piedra tiene precedentes en el mundo antiguo, el más famoso de los cuales es el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes grabadas en una estela de basalto en Babilonia alrededor del siglo XVIII a.C. El monte Sinaí ha sido identificado con varias montañas en la península homónima, aunque su ubicación exacta sigue siendo debatida. Entre los sitios propuestos se encuentran Jebel Musa y Jebel al-Laus, ambos con características geográficas que encajan con las descripciones bíblicas. Se ha sugerido que la presencia de truenos, fuego y humo en el monte podría haber estado relacionada con fenómenos volcánicos o tormentas eléctricas intensas, que en la mentalidad antigua habrían sido interpretadas como manifestaciones divinas. Mientras Moisés se encuentra en el Sinaí, los hebreos, impacientes por su larga ausencia, construyen un becerro de oro para adorarlo, retomando prácticas idolátricas influenciadas por la cultura egipcia. En Egipto, los toros y becerros eran símbolos de poder y fertilidad, asociados con deidades como Apis, un dios toro venerado en Memphis. Este episodio refleja la lucha interna dentro del pueblo hebreo entre la nueva concepción monoteísta y las antiguas prácticas religiosas a las que estaban acostumbrados. El Éxodo no es solo un relato de liberación, sino la construcción de una identidad nacional. Representa el paso de un grupo de esclavos a un pueblo con leyes, estructura y una relación única con su divinidad. A lo largo de su travesía, los hebreos no solo escapan de Egipto, sino que desarrollan una conciencia colectiva, forjando una historia que ha perdurado a lo largo de milenios. El relato del Éxodo, ya sea visto desde la fe o desde la historia, sigue siendo un símbolo poderoso de resistencia, transformación y la búsqueda de un destino común. El Éxodo no termina con la simple huida de Egipto ni con la entrega de la ley en el monte Sinaí, sino que continúa con una larga y ardua travesía por el desierto, durante la cual los hebreos enfrentan pruebas que no solo ponen a prueba su resistencia física, sino también su fe y su capacidad de cohesión como pueblo. El relato describe un periodo de 40 años en los que el pueblo hebreo deambula por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Este número, más allá de su posible significado literal, tiene una fuerte carga simbólica en la cultura semítica. En la Biblia, el número 40 aparece repetidamente como un periodo de prueba y purificación. El diluvio de Noé duró 40 días y 40 noches, Moisés pasó 40 días en la montaña antes de recibir las tablas de la ley, y Jesús pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Pero, ¿qué significado tiene este número en la historia y en la tradición de las civilizaciones antiguas? ¿Existe una conexión entre estos relatos y otros mitos del mundo antiguo? Todo esto lo exploraremos en el próximo episodio, donde profundizaremos en la simbología del número 40 y su impacto en la narrativa bíblica.